Pongámonos en pie un momentito. Hoy vamos a estar predicando acerca de del rencor. Cuidado con el rencor, se llama el mensaje. Amén. Cuidado con el rencor. Segunda de Samuel, vamos a leer 16:23 y mantengan la Biblia ahí. Mantengan la Biblia ahí en Segunda de Samuel abierta en sus rodillas. Vamos a estar caminando un poquito por estos capítulos. Amén. Cuidado con el rencor. Segunda de Samuel 16:23. Amén. Solo ese verso leemos para empezar. Dice, en el nombre de Jesucristo, amén. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Lo leo de nuevo. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, muy contentos de estar en tu presencia y queremos que nos hables en esta noche. Señor, dirige todo lo que digamos y todo lo que hagamos, Señor, para que sea para tu honra y tu gloria. Padre, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Enséñanos de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que por amor y misericordia tú lo haces siempre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermano, me pasa que cuando empiezo a estudiar un tema, yo pienso que va a ser fácil y resulta que se me complica porque es demasiado extenso. Amén. A veces uno piensa que el tema es pequeño y que es fácil y no. La Biblia es muy amplia y la Biblia cubre muchos campos y muchos detalles y muchas cosas y uno a veces quiere decirlo todo porque todo es importante. Amén. Y eso me pasó con este tema del rencor. Cuidado con el rencor. El Señor ponía en mi corazón que hablemos del rencor, Y usted sabe que una de las cosas que me di cuenta es que todos, cuando yo dije el título de esta predicación, quizás alguien pensó, qué dicha para que lo oiga tal persona. Qué dicha para que lo oiga tal persona. O qué lástima que no vino que es el que ese mensaje le va. Pero ¿sabe qué? Hermano, todos hemos sufrido de rencor. El rencor es un sentimiento malo, pero es un sentimiento. Y los sentimientos están en el alma, en el corazón, en la mente. A veces la Biblia, para hablar de corazón, dice mente, y por hablar de mente dice corazón, y todo eso está metido en el alma. ¿Y quién no tiene alma? ¿Quién no tiene corazón? ¿Quién no tiene mente? Todos. Todos tenemos sentimientos. Entonces, todos en algún momento hemos sentido rencor. Amén. Entonces sería bueno que para empezar nos quitemos la careta y nos demos cuenta que este mensaje es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que lo apliquemos a nuestra vida. Amén, a nuestra vida. Hay tanto que decir del rencor y yo aprendí tanto, pero el Señor me llevaba a este varón, a Ahitofel, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa expresión acerca de Ahitofel. A mí me ha despertado mucha curiosidad. ¿Sabe por qué? Porque yo no encuentro muchas expresiones así de hombres en la Biblia, ¿verdad? Yo no encuentro muchas expresiones así que digan el consejo de ese hombre es tan acertado, o sea, ese hombre es tan inteligente, ese hombre es tan sagaz, ese hombre es tan exacto en su consejo, que cuando él da un consejo es como que si Dios hablara.
¿Y sabe quién decía que sí? Nada más que David. Y usted sabe que David andaba de cerquita con Dios, ¿verdad que sí? Y para que David dijera, ¿sabe qué? Yo prefiero consultar a Aitofel que consultar al sacerdote o que consultar a un profeta. Yo prefiero consultar a Aitofel antes que consultar a Natán o antes que consultar a Samuel. Eso a mí me impresiona. ¿A usted? Y que la Biblia diga, mire, dice lo que nosotros leímos en el verso 23, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ese adjetivo que está ahí, por ese cómo, porque ese cómo hace la diferencia. Amén. Dice que era cómo, pero no era la palabra de Dios. Amén. Hay hombres, y todavía hoy en día hay hombres que son sabios y que tienen tremenda palabra y tienen tremenda elocuencia y son como la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios va por encima de cualquier opinión de cualquier hombre, va por encima de cualquier profeta, va por encima de cualquier pastor, va por encima de cualquier consejero. Puede ser como la palabra de Dios, pero nada es reemplazada la palabra de Dios. Amén. Nada puede reemplazar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y eso lo aclara la Biblia ahí. Y dice que era respetado por David y era respetado por Absalón. Amén. Gloria a Dios. Aitofel era de esas personas que usted debe conocer. Usted ha estado en una reunión algún día y cuando alguien habla, uno se queda callado porque a esa persona hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Porque ese sabe lo que está diciendo. Uno tiene una opinión así de él. Así era este hombre. Amén. Era tremendo. Y David, ustedes saben la historia, esa historia, la vida de David, eso es una cosa tremenda. David, ustedes saben que él había pecado horriblemente con esta mujer. Dice en 1 Samuel 2:27 que Dios no se agradó con el pecado de David. Gloria a Jesús, que él no se agradó. Dios lo juzgó por todo lo que David había hecho. Ustedes saben que era el tiempo en que el hombre tenía que estar en la guerra y David no fue a la guerra, él se quedó en la casa y dice que mientras caminaba por el terrado, no el tejado, dice por el terrado, y esa palabra, de ahí viene la palabra terraza. El terrado era un lugar plano que dejaban en los edificios para caminar, sí era para caminar, y a la orilla del palacio del rey, los que podían tener su casa eran los hombres de confianza. Ningún hombre que no fuera un general, un hombre de confianza, podía tener la casa cerca del palacio de David. Entonces David, al caminar por el terrado, él sabía que lo que él miraba ahí eran pues los hombres de confianza. Las mujeres que miraban o los niños que miraban eran los hijos. Miró a esta muchacha que se llamaba, ¿cómo era? Jezabel. Y entonces ustedes saben la historia tan terrible de David. David la mandó a llamar, preguntó quién era, le dijeron es la esposa de Urías Eteo, y él no la respetó, sino que durmió con ella y quedó embarazada. Entonces David, muy inteligente, dice todos los hombres son como yo, y lo mandó a llamar a Urías Eteo. Y llegó y resulta que Urías era un hombre recto, ni borracho se acostó con la esposa. Él dijo, ellos están peleando y yo no voy a meterme a mi casa, yo tengo que respetar que los hombres están peleando. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Él no, ni borracho, hermanos, borracho Urías Eteo fue más sensato que el rey David. No entró a la casa y entonces, aleluya, David le dijo a Joab, que era el general, un hombre terrible, le dijo a Joab, le envió una carta, algo maléfico, le envió una carta con el mismo Urías Eteo, y Urías llevó la carta sellada, no la abrió y se la entregó al general, y en la carta decía, pon a Urías en el frente de la batalla y cuando esté bien recia la batalla, ustedes déjenlo solo. ¿Ustedes saben? Amén. Y así lo hicieron. Dios no se agradó. Urías murió y David pensaba que todo había salido muy bien, que
nadie se había dado cuenta, pero llegó un profeta que se llamaba Natán y le dijeron: David, aquí viene un profeta que te quiere pedir un consejo. Y David tenía un tremendo concepto de justicia. David era un hombre que tenía un tremendo concepto de justicia, y Natán le hizo un cuento, hermanos, pero un cuento. Le dijo: gloria a Dios. Le dijo: había un hombre que tenía una sola ovejita, y vino otro que tenía muchas ovejas y se la quitó. Amén. ¿Qué le hacemos a ese hombre? Y le dice David: pues eso es digno de muerte. ¿Quién va a hacer una barbaridad de esas? Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Pero David había dado el juicio. Había dicho David: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú, pero te ha sido remitido ese pecado. O sea, no vas a morir, pero la espada no se va a apartar. ¿De dónde? De tu casa. La espada siempre va a estar en tu casa. Y aparte de eso, ese niño que te nació va a morir. ¿Sabe qué me enseña eso? Que Dios perdona el pecado, claro que sí, pero hay consecuencias, ¿verdad? Y hay consecuencias graves que se pagan. Entonces sí, Dios nos perdona, pero hay consecuencias que se arrastran toda una vida. Dijo Natán a David: la espada nunca se va a apartar de tu casa. Gloria a Dios. Y entonces Absalón era un hijo de David, y Absalón tenía una hermana. Esta hermana se llamaba, ¿se acuerdan? Les voy a decir. Vayan a Segunda de Samuel 13, 1. Amén. Dice: aconteció después de esto que tenía Absalón, hijo de David, una hermana fea. ¿Cómo era? Hermosa, que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella un feo que se llamaba Amón, hijo de David. Este Amón se enamoró de Tamar, y dice que Tamar era muy hermosa, y dice que era hermana ¿de quién? De Absalón. Si usted lee en el capítulo 14, en el verso 25, amén. Segunda de Samuel 14, verso 25. ¿Lo tienen? Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de los pies hasta su coronilla no había en él defecto. Entonces Absalón era William Levy, y la hermana también. Salieron bonitos los dos. Amén. Y la hermana de Absalón, que ya dijimos que se llamaba Tamar, que quiere decir palmera, y que también quiere decir que es alguien en el que se puede confiar. Era una hermosa muchacha. Este Amón, hermano de él, medio hermano, se enamoró de ella, y a través de un engaño la logró llevar hasta su lecho y la violó. Amén. La violó. Después de que la violó, la despreció. Si usted va al capítulo 13, verso 12, amén. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más con ella, la forzó y se acostó con ella. Y vea lo que pasó en el verso 15. Y luego, después, la aborreció. Amón, con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amón: levántate y vete. Amén. Absalón
No creo que estuviera nada contento con esto que le estaba pasando con su hermano. Amén. Dice en el verso 20 ahí mismo, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Le pregunta Absalón en el capítulo 20. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Y dice en el verso 21, y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Amén, pero no dijo nada. Se enojó mucho, pero no tomó medidas. Y dice en el 22, mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborreció a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Amón no dijo nada, Absalón no dijo nada, pero su corazón se llenó de rencor. Su corazón se llenó de rencor. Y resulta que el rencor, hermano, ¿sabe qué es? El rencor es como una semilla. Amén. Es como una semilla. Usted se lo guarda en el corazón. Y con el tiempo ese rencor va a ir creciendo. Y se va a convertir en odio. Ya es algo más fuerte. Después se va a convertir en deseo de venganza. Ya es algo más fuerte. Y después puede ocurrir cualquier cosa. Usted sabe que uno de los crímenes más comunes que hay es lo que se llaman crímenes de odio. Crímenes de odio, es muy común, es un motivo por el cual mucha gente asesina a otra persona. Pero todo empieza con el rencor que se lleva en el corazón, como hizo Absalón. Dice en el verso 22, mas Absalón no habló con Amón, amén, ni malo ni bueno, aunque Absalón sí aborreció a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Y usted sabe lo que hizo luego Absalón. Absalón llevó por engaño a todos los hijos del rey y ahí él asesinó a Amón, ahí lo mataron. Y el rey David se dio cuenta de eso. Él llegó y mató a su hermano. El rey David se dio cuenta de eso. Y dice en el verso 37 del capítulo 13, mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiui, rey de Jesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allá, ¿cuántos años? 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón que había muerto. Absalón se fue para allá, estuvo 3 años en el cautiverio, pero su corazón había odio y había rencor. Ya no en contra de su hermano, sino en contra de su papá, en contra del rey David, porque David no había hecho nada. Amén. Y la espada no se apartaba de la casa de David, tal y como había dicho el profeta. Amén. Y si usted brinca al capítulo 15, amén. Y si brinca al capítulo 15, vaya un verso más atrás, al último del 14, o sea, el verso 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey y se inclinó rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Después de que pasaron esos 3 años, se arregló la cosa. Absalón volvió a Jerusalén, el rey lo recibe y el rey lo besa. Amén. Todo había terminado. No, todo no había terminado. El rencor estaba en el corazón de Absalón. Dice en los versos siguientes, en el verso 15, dice que aconteció después de esto, o sea, casi inmediatamente, Absalón se hizo de caballos de 50 hombres que corrían delante de él, y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le decía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: pobrecito, pobrecito, si yo fuera el pastor, yo a usted sí le pongo cuidado. Si yo fuera el pastor, a usted yo sí le ayudo. No, eso no decía, ¿verdad? Y decía Absalón en el verso 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniera a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia?
Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los de Israel que venían al rey a pedir juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los israelitas. Absalón tenía un plan. Absalón volvió a Jerusalén, sí, pero con el deseo, amén, de robarse el corazón de la gente, porque él quería hacer una rebelión, porque él quería ser el rey, porque él quería acabar con David, amén. Y entonces él se fortaleció, consiguió unos hombres que corrían delante de él, y él decía: yo soy más justo, yo soy más bueno que David, ¿quién me pusiera a mí de rey? Yo te haría justicia, amén. Ese era un político, ofrecía para que lo pusieran a él de rey. Y al cabo, vea el verso 7, y al cabo de ¿cuántos? 4 años. ¿Cuántos años estuvo desterrado? 3. ¿Cuántos años llevamos? 7 años. 7 años de guardar rencor, 7 años de guardar odio, 7 años de guardar deseo de venganza en su corazón. Amén. Usted sabe que el rencor es como una cárcel, amén, que usted mismo se impone. Es como una cárcel que uno mismo se impone. Es como ser reo uno de uno mismo. Amén. Yo leía una historia, hermano, y decía esa historia que 2 hombres ya adultos se encontraron en una reunión y se reconocieron, se dieron cuenta, hermanos, que ellos habían estado prisioneros en una cárcel cuando eran jóvenes. Los 2 habían estado en la misma cárcel presos, y se encontraron ya viejos y se abrazaron y se alegraron de verse uno al otro, y uno le dijo al otro: ¿te acuerdas del carcelero? ¿Te acuerdas cómo nos maltrataba? ¿Te acuerdas cómo nos hablaba? ¿Te acuerdas? Le decía. Yo no lo he podido olvidar, le decía un hombre. ¿Cómo lo odio? Todos los días de mi vida he querido encontrármelo para vengarme, y todavía deseo algún día podérmelo encontrar para vengarme de él. Y el otro hombre lo miró y le dijo: yo conocí a Jesucristo, y usted sabe que yo a ese hombre lo perdoné. Yo empecé a orar por él, amén. Y hace años que no me acordaba de él, hasta ahorita que usted me lo menciona. Los 2 habían sufrido lo mismo. Los 2 habían sufrido la misma cosa. Y sin embargo, uno había guardado el resentimiento toda la vida, y el otro lo había perdonado y lo había olvidado. Amén. Eso pasa. Puede ser que sea la misma ofensa, y hay una persona que se hiere profundamente, y al otro, amén, ni cuenta se da. Amén. Pero la cárcel, el rencor es como una cadena pesada que uno va arrastrando. Y a través de este estudio yo me he dado cuenta, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos no maduramos y no crecemos porque esa cadena de rencor, y porque esa cadena de odio, y porque esa cadena de deseo de venganza es demasiado pesada y no nos deja avanzar, no nos deja caminar. Amén. Por eso es que Jesucristo nos enseñó, cuando los apóstoles le decían: enséñanos a orar, él decía: Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Amén. Jesucristo está condicionando el perdón del Padre al perdón que nosotros tengamos para con los demás. Amén. Entonces es indispensable para crecer, es indispensable para madurar, no tener rencor en el corazón. Amén. Y este hombre, Absalón, dice en el verso 7: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: me voy a ir por allá. Y eran mentiras, lo que quería era organizar la rebelión. Él se fue, y dice en el 12: y habiendo Absalón ofrecido sacrificio, llamó. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? ¿Ustedes se acuerdan de quién hablamos al principio? ¿Y por qué Absalón llama a Ahitofel? ¿Qué sabe Absalón? Un hombre tan sabio, tan inteligente, ¿cómo se va a unir a una rebelión? No tiene sentido, ¿verdad? Pero Absalón sabe algo y llama a Ahitofel, gilonita. Eso, Gilonita es una ciudad de Judá. Dice: consejero de David de la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo
poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Desde el momento en que Ahitofel se une a la rebelión de Absalón, ahí es que la rebelión se hace poderosa. Ahí es que la rebelión se hace fuerte. Cuando el pueblo ve, oh, wow, si hasta Ahitofel está siguiendo a Absalón, es porque Absalón, amén, tiene posibilidad de ser rey y mucha gente se va con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio como Ahitofel se una a una rebelión sabiendo que el rey ungido es David? Que el rey que Dios puso es David. Si nosotros lo sabemos, no lo va a saber Ahitofel. El que Dios llamó, al que Dios puso, fue a David. ¿Cómo se va a unir a una rebelión? ¿Qué había en el corazón de Ahitofel? ¿Qué pasaba ahí? Ya sabemos lo que había en el corazón de Absalón, pero en el corazón de Ahitofel, vamos a dar un aplauso un momentito. Amén. Vea, vaya a 2 de Samuel 23, verso 34. Primera de Samuel 23, verso 34. Y vaya, perdón, segunda de Samuel, segunda. Y vaya, y después de que la tiene, ponga ahí un dedo y vaya a 2 de Samuel 11. Las Biblias valen muy caras, entonces por eso las usamos. Amén. La primera que les dije fue 2 de Samuel 23, 34. Vea, dice, vea que estos nombres, a veces uno dice, ¿para qué tantos nombres en la Biblia? Si eso es un enredo, ¿verdad? Mejor no los pusieran, pero vea qué importante que es. Dice, Elifelet, hijo de Aishbai, hijo de Maca, y Elián, ¿hijo de quién? Ahitofel tenía un hijo. ¿Y cómo se llamaba el hijo? Elián. Ahora, vamos a 2 de Samuel 11, verso 3. Amén. ¿La tienen? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo, ella se llama Betsabé, ¿es hija de quién? De Elián. ¿Y Elián era hijo de quién? Ahitofel era el abuelo. Ahitofel era el abuelo de la mujer que David había deshonrado. Y Ahitofel tenía ese odio en el corazón. Y por muy sabio que él fuera, y por muy lleno de sabiduría, entró rencor en su corazón. Y ese rencor le entró odio y le entró deseo de venganza, y él esperó sabiamente a la par de David, y esperó sabiamente. Y cuando llegó el momento y vio a Absalón, se unió a su rebelión. Y usted sabe que David iba desconsolado. David se fue de Jerusalén cuando le dijeron, Absalón se ha rebelado. ¿Sabe lo que hizo David? Dijo David, él sabía lo que era una guerra. Él era un hombre que tenía sangre en la mano. Él sabía que iban a haber muertos. Él sabía quién era Joab. Joab, el general de su ejército, eso era un monstruo. Joab le iba a cortar la cabeza a Absalón apenas lo viera. Y lo hizo así. A pesar de que David le dijo, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Apenas lo tuvo a tiro, dice que lo mató. Y David sabía lo que venía. Y David se fue de Jerusalén. Él no quería derramar sangre en Jerusalén, menos la sangre de su hijo. Se fue llorando y se fue llorando y se fue llorando. Y dicen que subió una montaña que se llama la montaña de los Olivos. Y cuando la iba subiendo, alguien se le acercó y le dijo, ¿sabe David quién se unió a la rebelión? Y David llorando, desconsolado, le dice, ¿quién? Ahitofel. Y sabe, David alzó los ojos al cielo y le dijo, Jehová estorba el consejo de Ahitofel. Amén.
Fue lo único que pudo clamar. Gloria a Jesús. Se fortaleció, se fortaleció, se fortaleció. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Absalón entró a Jerusalén. Se la encontró desierta. Solamente David había dejado 10 mujeres concubinas para que cuidasen el palacio. Nada más había dejado 10 mujeres concubinas, o sea, 10 mujeres del harén de él para que cuidaran el palacio. Eso fue lo único que se encontró. Y entonces, en el capítulo 16, verso 20, amén, 16, verso 20, entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para que guarden la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te han hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerá la mano de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda. ¿Sabe dónde la pusieron? En el terrado. ¿Se acuerdan qué era el terrado? Por donde David caminaba. En el mismo sitio por donde David caminaba, ahí pusieron la tienda. Y ahí Absalón, frente a todo el pueblo, siguió el consejo diabólico de Ahitofel. Amén. Era una venganza que él tenía. Era un deseo de venganza. Lo que le hizo a mi nieta, ahora se lo están haciendo a sus esposas y enfrente de todo el pueblo. Amén. Eso pasa cuando nosotros no sacamos a tiempo el rencor de nuestro corazón. Eso pasa cuando nosotros no sacamos a tiempo el rencor de nuestro corazón. Hoy en día, hermano, hay gente que dice: ¿sabe qué? A mí no me hagan nada porque yo me las cobro. Hasta con orgullo lo dicen hoy en día. ¿Sabe qué? Yo soy rencoroso, a mí no me hagan nada. Hasta se sienten orgullosos de decir que son rencorosos. Cuando eso es algo tan diabólico. Usted sabe que me he dado cuenta, hermano, a través de este estudio, que una de las peores cosas que puede tener una persona es ser rencorosa. Ser rencorosa. ¿Por qué? Porque Absalón guardó las apariencias, pero su corazón estaba podrido. Porque Ahitofel guardó sus apariencias, pero su corazón estaba podrido. Jesucristo habló mucho con respecto a eso. Mucho. Amén. Con que hay que perdonar. Con que hay que perdonar. Amén. ¿Qué pasó después de todo eso? Que Ahitofel dio otro consejo. Él dijo a Ahitofel: bueno, David está... Vea el consejo que dio tan acertado. Él dijo: David, en su corazón, él pensó: David va desarmado, va desordenado, David va herido, va llorando, herido en el corazón, va triste. Y le dijo a Absalón: déjame, yo voy a juntar 12,000 hombres, voy a seguir a David y lo voy a matar. Lo voy a alcanzar y lo voy a matar. Y sabe que ese era el consejo correcto. Si lo hubiera seguido a Absalón, hubiera matado a David. Eso dice la Biblia. Pero Dios mandó otro consejero ahí, y el consejero dijo: no, eso no es buen consejo. Era un aliado de David. Espérate, David es muy poderoso, tiene que darle tiempo y no sé qué, no sé cuánto. Y Absalón dijo: voy a seguir el consejo del otro, no el de Ahitofel. ¿Y sabe qué hizo Ahitofel? Mire, en el capítulo 17, verso 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y murió, y fue sepultado con sus padres. Amén. Él se ahorcó porque no siguieron su consejo. Él se dio cuenta que si no seguían su consejo, esta guerra está perdida, y así fue. Y él prefirió ir y ahorcarse. Amén. No sirve tener rencor, ¿verdad? No sirve tener rencor. Es mejor perdonar.
Amén. Dele un aplauso al Rey. Aleluya. No importa lo sabio, no importa lo sabio que una persona sea, si se deja llenar el corazón de rencor, su final va a ser muy, muy triste. Amén. Todos tenemos que entregarle esa área al Señor. Todos. Yo no sé si este mensaje le habla a usted, me habla a mí. Me habla a mí. Resulta que yo he encontrado que yo tenía un montón de rencores ahí, ni cuenta me daba. Y eran huevos que estaban allá adentro, en que en cualquier momento iban a tener pajaritos. Y no puede ser. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a eso, a libertar a los cautivos, ¿verdad? Vino a dar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel de los oprimidos. Amén. Solo el Señor puede hacer eso. Amén. Tenemos que practicar el perdón. Tenemos que practicarlo. Jesús lo condicionó. Ustedes saben, hay parábolas acerca de eso. Hay un hombre al que se le debía mucho y el juez lo perdonó, y otro le debía un poquito, y saliendo le dijo: tú me debes tanto, y lo metió a la cárcel. Y usted sabe, entonces a él también lo metieron a la cárcel. Y dijo: tú no perdonas si te deben poquito, y yo que te debo, que te he perdonado tanto. Dios, que nos ha perdonado tanto a cada uno de nosotros, ¿no le podemos perdonar un poquito al hermano? Yo no sé a usted, pero el Señor a mí me ha perdonado muchas cosas. Entonces nosotros también podemos perdonar un poquito de lo que nos han hecho. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que dejar que Jesucristo nos liberte. Dice la palabra del Señor: porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vea lo que dice Romanos 12. Gloria a Jesús. Romanos 12, desde el 17 hasta el 21. Dice, amén. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Usted ve cómo dice ahí? O sea, no dé la misma moneda. Uno dice: si me la hacen, me la paga, y lo que me hagan, yo lo hago. Y ahí dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira, porque está escrito, ¿qué cosa? Mía es la venganza. Por eso es que se siente sabroso vengarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se está vengando, usted se siente poderoso. Amén. Porque está tomando el lugar de Dios. El que guarda rencor, y el que guarda odio, y el que se está vengando, porque hay maneras de vengarse. Amén. Poniendo por el suelo el testimonio de una persona, hablando mal de una persona, es vengarse. Está tomando el lugar de Dios, y por eso se siente poderoso, y por eso se siente grande. Porque dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿quién? ¿Tu amigo? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues así, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. La única manera de vencer el mal es con el bien. Pagar mal por mal, nunca el mal va a crecer y va a crecer y va a crecer. La única manera de vencer el mal es con el bien. Cuando alguien le hace el bien a otra persona, ahí se rompe la cadena, ahí se rompe la maldición. Hay familias que se han odiado de por vida. Hay gente, hermano, estaba estudiando, hay gente que guarda rencor y que guarda odio por gente que se ha muerto. Por gente que se ha muerto. Y los odian.
y el pobre aquel ya en la tumba hace tiempo. Estar encadenado a un muerto. Hay enfermedades que se conocen como psicosomáticas. Y esa palabra no la busqué en el diccionario, no me pregunte qué es. Pero resulta que empiezan ¿a dónde? Porque el rencor enferma. Hay un montón de enfermedades que se producen en el cuerpo por el odio, por el rencor. Amén. Cuando nosotros perdonamos, amén, hasta nos sanamos. Denle un aplauso al Señor. Hasta nos sanamos. Es necesario perdonar. Lo nuestro es perdonar, orar por el agraviado. Jesús nos lo enseñó. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No hay un remedio más efectivo cuando usted no siente que ama a un hermano mucho que orar por él. Amén. Orar por él. ¿Y sabe cuándo hay que hacerlo? Lo antes posible. La Biblia dice, no deje que el sol se ponga, ¿verdad? No deje que el sol se ponga. Si hoy te ofendieron, hoy se arregla el asunto. Amén. No darle muchas largas, porque si usted lo ofendieron y usted no le arregla el asunto rápido, dice la Biblia, le da lugar al diablo. Y el diablo va a empezar a hablarle, y eso se va a hacer más grande. Y usted va a empezar a ver un montón de cosas que no son reales, pero que en su mente sí lo son. Ya usted va a empezar a ver, al hermano no me saludó, al hermano no me quiere, al hermano me dio la espalda, y no, es en su mente. Amén. Gloria a Jesús. Hermano, recuerda que cuando perdonamos, Dios se pone de nuestro lado. Amén. Cuando perdonamos, Dios se pone de nuestro lado. Y cuando guardamos rencor y odio, nos ponemos en oposición de Dios. ¿Usted quiere estar del lado de Dios o en contra de Dios? Del lado de Dios. No hay nadie que haya peleado con Dios y le haya ido bien. Amén. Así es que, hermanos, si queremos crecer y madurar y ser libres, verdaderamente libres, tenemos que ponernos en pie en este momento.